Entonces, queridos hermanos y amigos, bendiciones a este su programa Charlas de Café con Biblia. Este es el programa número 93 ya. Y a tiempo de saludarlos, de bendecir sus vidas, les pedimos, quiero pedirles muy fraternalmente que nos pongan like donde sea que vean este video en nuestras redes, en Facebook, también en el canal de YouTube Palabra Oportuna. También en Spotify bajo el canal de Charlas de Café con Biblia. Nos ayuda esto a crecer en la red y poder alcanzar a más personas, poder burlar un poquito el algoritmo y permitir que estas charlas que tienen contenidos de edificación lleguen a más personas. Quiero dar la bienvenida al pastor Jaime de la Vega, entrañable amigo desde El Alto en la ciudad de La Paz. Él es el coanfitrión del programa y muy emocionado y agradecido, Jaimito, por tu vida, por la ocasión que el Señor siempre nos da de continuar con estas charlas, donde la pasamos tan bien, hermano, la verdad es esa. Sí. Así que Dios te bendiga, bienvenido, Jaimito, tus palabras de salutación y entramos en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Luchito, muy buenos días. Obviamente lindo tener otra vez este encuentro, esta experiencia tan enriquecedora para nosotros. Un saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a Charlas de Café con Biblia, este emprendimiento con el pastor Luis Yellen sigue en la ciudad de Cochabamba. Mm. Estamos hablando de algo que es muy importante para nosotros, Luchito. Estamos hablando de el ministerio del maestro. Hemos empezado un ciclo de charlas, por así decir, después de hablar del avivamiento. Hablando un poquito de la necesidad del ministerio del maestro, Luchito, en muchos de los avivamientos que hemos estudiado, hemos visto que una de las cosas que se empezó a restaurar era la enseñanza de la palabra, la apertura de institutos bíblicos, es parte de todo lo que fue ese mover del movimiento pentecostal, que es la restauración del ministerio del maestro. Pero no hemos empezado a hablar directamente sobre el ministerio del maestro, sino de justificar la necesidad de tener restaurado en nuestras iglesias este ministerio tan importante. Por ejemplo, en algún momento hemos hablado de que Pablo hacía una metáfora muy interesante. Dice, yo planté, él como apóstol plantó el fundamento y decía Apolo, pero y Apolo regó, decía, ¿no? Y Mm. nosotros veíamos que ese regar tiene que ver con el ministerio del maestro, un poquito identificando el llamado de Apolos, ¿no? Pero Luchito, después nuestras charlas empezaron a tocar un tema muy importante, el tema de que muchos creyentes no tienen un contacto diario con la Biblia por una simple razón, no entienden la Biblia. Y empezamos a hablar sobre muchos pasajes de la Escritura y empezamos a establecer este punto. El creyente tiene que entender la palabra. Cuando hablamos de la parábola del sembrador, el énfasis está en entender la palabra. Hablábamos de Nehemías 8, es entender la palabra, tienen que entender la palabra. Y estábamos hablando de eso. Muchos creyentes no tienen contacto diario con la palabra porque no la entienden. Entonces, estamos viendo que el maestro es el responsable de ministrar, de ministrar la palabra de tal manera que los creyentes entiendan. Pero también estábamos hablando en el anterior programa de conocer a Dios, ¿no? De conocer a Dios. Y la vida cristiana en realidad consiste en conocer a Dios. Esta es Amén. la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La oración de Jesús. Pablo oraba por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre, ¿no? Entonces, ser cristiano significa cada día conocer a Dios, ¿no? Y de ahí ya hemos empezado a hablar sobre la enseñanza, el ministerio de la enseñanza, Luchito. Pero ahí estábamos hablando de un verso que puede ser usado, y es usado de hecho por muchas personas, para justificar el hecho de que no necesitan que nadie les enseñe. Estábamos hablando de Primera de Juan capítulo 2, ¿no? Pero lo aclaramos, hemos dicho, no es una contradicción en la palabra, el Espíritu Santo tiene que enseñarte desde adentro las cosas que tienen que ver a la verdad, pero no se contradice con el ministerio del maestro, no se contradice, el Amén. ministerio del Amén. maestro es algo que le ha sido dado a la iglesia. Luchito, y
Ahora estábamos queriendo ver un poquito más esto de lo que es el ministerio del maestro. Ese rol que tiene la enseñanza, el ministerio de la enseñanza, el ministerio del maestro, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Citando un poquito Efesios 4 11 y subsiguientes, es los ministerios, los dones del ministerio han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguen a la estatura y a la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, en otras palabras, para que no nos dejemos engañar. El creyente que se deja engañar normalmente es el creyente que es niño, ¿no? Pero ahí, Luchito, estamos ya tocando el tema del ministerio del maestro de una manera más puntual y tiene que ver con nosotros, ¿no? No queremos, nunca pretendemos ser autorreferenciales, pero ahora tiene que ver con experiencias tuyas y mías. Quiero pasarte la palabra. Dinos, ¿cómo vamos a continuar nuestra charla ahora en este programa número 93 es, ¿no? Número Sí, noventa 93. y tres. ¿Cómo vamos a hablar? Porque queremos hablar un poco del ministerio del maestro. No queremos hacer una exposición magistral de qué enseña la Biblia. Queremos hablar un poco de nosotros. ¿Qué vamos a tocar hoy día, Luchito? Contigo, mi hermano. Mientras charlábamos en la previa, Jaimito, y eso es para información de los de los hermanos que nos honran con su atención y nos siguen, y los amigos que están empezando a vernos, mm, vimos la pertinencia y la utilidad de poder un poquito hablar más acerca de nosotros mismos, de cómo fue que Dios nos llamó al ministerio de la enseñanza, ¿no? Dios tiene la manera particular de tratar con cada uno de nosotros, no hay un modelo acerca de esto. Pero creo que nos ayudaría también a ubicarnos un poco y eso también para alentar a algunas personas que tal vez sienten o piensan que en su vida hay un llamado y un llamado al ministerio de la enseñanza. Me he topado con mucha gente así Mm, y a veces uno no sabe cómo lidiar con ciertas cosas. De hecho, creo que esa es la gran riqueza y la gran importancia de permanecer siempre firmes en nuestra conexión vital con Cristo, en nuestra relación con Él. Porque Él va tratando, Él va colocando cosas en nuestro corazón. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no nos obliga, pero pone cosas. Y creo que el prestar atención a la palabra y el andar en los caminos de Dios y el obedecer la palabra y las direcciones específicas de Dios tiene que ser algo que provoque alegría en nosotros, no tiene que ser una carga en nuestra vida. Obviamente hay momentos duros en el ministerio donde uno dice, ¿para qué me metí a esto? Pero más allá de esos momentos difíciles, en general creo que el servir a Dios y el identificar llamado en nuestra vida es algo importante y debería ser motivo de gozo y alegría. Ahora, podemos empezar hablando, me gustaría tomar un verso en 2 Timoteo 1:7 al 9 perfecto. para hablar un poquito de llamado y quiero referirme a las personas que en la iglesia o en el centro de entrenamiento bíblico tienen en su corazón el deseo de servir, no saben cómo empezar, ¿no? 2 Timoteo capítulo 1 versos 7 al 9 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y luego dice, quien nos salvó, entonces ahí en el verso 9 entendemos que está hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En el mismo verso dice que Dios salva y llama. Entonces, en realidad no hay un salvo que no tenga llamado. Gloria a Dios. O sea, no hay uno que, bueno, nací de nuevo. ¿Y para qué? No sé. ¿Para ir al cielo nomás será? Hay un llamado. Ahora, ¿puede uno tener un llamado dentro de uno de los 5 dones del ministerio listados en Efesios 4:11 y siguiente? Sí, pero puede que no también. Hay llamados a veces mucho más específicos a ser hombres de negocio, a ser parte del ministerio de ayudas en las iglesias. Hay Así N mismo. llamados, ¿no? Pero lo importante es entender que no hay desperdicio en el reino de Dios. No hay, o sea,
No hay lunar indeseado o indeseable en el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Cuánta gente tiene a veces un lunar malvado que le arruina la nariz y La quiere estética. someterse a una cirugía? O sea, no hay error entre los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, Jaimito, solo a nivel de introducción para esto, cuando estábamos hace muchos años atrás en el Instituto Bíblico enseñando, la gente se emocionaba, ¿no? Los alumnos se emocionaban. Yo mismo me emocionaba enseñando. Y la pregunta siempre era, ¿cuál será mi llamado? ¿No? Y se desarrolla una pregunta Exacto. enfermiza, ¿no? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Como si fuera la cosa, entender el llamado y luego ya correr tras el llamado y ese llamado te autoriza para hacer ciertas cosas y entonces le das con todo. Pero a veces nos equivocamos. Porque más importante, un día, una vez una hermana que aprecio mucho, vive en Estados Unidos ya casada, tiene un hijito. Ella era un compañera de trabajo en algún momento cuando servíamos en un ministerio aquí en Cocha. Ella me decía, ¿qué es más grande y más importante, el llamado o el propósito? Y viendo este verso, Buenísimo. entendimos que era el propósito es más grande que el llamado. O sea, nuestro llamado personal, individual, debe encajar en el cuadro general, como si fuera un rompecabezas, del propósito de Dios. Pero si solo enfatizamos en el llamado personal y no entendemos el propósito, vamos a errar, porque todavía estamos trabajando desde un punto de vista individualista, que no va a edificar a otros. Entonces, la escritura es clara, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, Gloria a Dios. según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo. Esa gracia que nos fue dada para ejecutar el llamado, obviamente, para caminar en el llamado. Hay una gracia que se suelta en nuestra vida cuando cedemos al llamado de Dios, cuando identificamos ese llamado y caminamos en eso. Ahora, creo que entender eso tiene que ayudarnos para que nos relajemos un poco. Porque a veces hay, como te digo, esa situación en ciertos círculos lo he visto, ¿no? De mi llamado, yo soy esto, yo soy el otro, tú eres esto, ¿no? O yo quiero ser esto y relajaos. O sea, si uno permanece firme a la palabra, el llamado va a fluir como algo natural. O sea, va a ser sobrenatural, pero va a ser algo no forzado, a eso me voy. Va a ser natural en ese sentido, que no va a ser algo forzado, no va a ser algo que va a descansar solamente sobre un capricho personal o un deseo personal, sino que es Dios tratando con nosotros. Jaimito, ¿qué opinas tú de esto? A ver. Gracias, Luchito. Justamente eso es lo que estábamos nosotros en la previa acordando, ¿no? Estamos queriendo hablar del ministerio del maestro, pero es uno de los 5 ministerios. ¿Cuál es la base para que cualquier hermano o hermana en el cuerpo de Cristo tenga uno de estos ministerios? El ver una necesidad, el que tu pastor te dice, tú eres tal cosa, tú eres maestro, tú eres evangelista. Mm, ¿Cuál es la base de que cualquier creyente tenga uno de estos llamados, uno de estos ministerios? Digamos, en su lugar en la iglesia esté basado en uno de estos ministerios. Y bíblicamente hablando, Luchito, tiene que ver con el llamado de Dios, ¿no? Tiene que ver con el llamado. No, uno no se hace pastor de una iglesia. Hoy, Luchito, vemos que muchos están cumpliendo funciones pastorales. Estoy hablando un poco del pastor, porque es el ministerio más, digamos, difundido, ¿no? De hecho, mm, a muchas personas, a muchos líderes sin tener llamado pastoral les dicen pastor, ¿no? Pero, ¿cuántas de las personas que están a cargo de obras o que están cumpliendo algún tipo de función pastoral, de gobierno dentro de la iglesia, han sido llamadas por Dios? Ahora, yo ahorita no tengo a nadie en mi mente. mm, Sin embargo, tengo la condición de la iglesia en mi mente al decir estas cosas. La condición actual de la iglesia, una iglesia dormida, una iglesia letargada, una iglesia sin influencia, una iglesia que ha convertido al cristianismo en un aspecto más de la cultura de nuestros países, ¿no? Un aspecto más de la cultura. Así yo voy a la iglesia, así yo soy tenista, dicen, ¿no? Y es algo más de la cultura, el cristianismo.
¿Y por qué la iglesia ha perdido su protagonismo? ¿Por qué la iglesia ha perdido, digamos, su lugar? Que es siempre lo que está en mi mente, tiene que ver muchas veces con esto que estamos hablando, ¿no? Los líderes, los ministros, han sido llamados por Dios. Luchito, estos cinco ministerios, empecemos, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, tienen que ver con esto, tienen que ver con Amén. un llamado divino, ¿no? Nadie se hace a sí mismo apóstol, porque apóstol significa enviado y nadie se puede enviar a sí mismo, ¿no? Nadie se hace evangelista a sí mismo. Y si estamos hablando del ministerio del maestro, nadie se hace maestro a sí mismo. O porque alguien le ha dicho, tú eres maestro. Tiene que O haber. nadie debería pretender hacerse maestro así mismo. O sea, Exacto, es la mejor manera de decirlo, porque de hecho hay muchos que se han hecho a sí mismos tal o tal ministerio. mm, Entonces, de repente nosotros estamos viendo que el ministerio del maestro, hablábamos en el anterior programa que los creyentes deberían leer sus Biblias, debería la Biblia ser algo diario en la vida del creyente. Pero hablábamos en el anterior programa que la fuente primaria de ministración de la palabra tiene que estar en el púlpito, tiene que estar en los ministros tienen que enseñarle, y aquí estamos hablando de la enseñanza. Luchito, yo pensando en voz alta mientras tú intervenías, yo decía, tú y yo hemos estado en los mismos ambientes. En algún momento nuestros caminos se unieron, pero antes de eso tú y yo estuvimos en ambientes similares, ambientes de instituto bíblico mm, o lo que yo prefiero llamarlo, ¿no? Sé, no tengo nada con llamar institutos bíblicos, pero yo prefiero el concepto de entrenamiento bíblico, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ministerio en Macaira tenemos el Centro de Entrenamiento Bíblico Macaira, el CEP Macaira, ¿no? Otros lo llaman instituto, no importa, pero hemos estado en ambientes en los cuales no solamente hemos recibido enseñanzas. Estoy seguro que tú, como yo, has recibido ministración de muchos ministros a lo largo de tu ministerio, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en Cochabamba, yo me fui a Cochabamba y mis responsabilidades eran principalmente administrativas, pero ahí fui paralelamente desarrollando todo lo que es mi llamado. Pero en eso que es mi llamado, yo estuve ministrado por muchas personas, personas que venían de todas partes, ¿no? Porque el pastor en Cochabamba tenía contactos con personas de todas partes del mundo. Tuve muchos ministros brasileros, ¿no? De hecho, el portugués se me hizo familiar. Pero ese ambiente de instituto bíblico o entrenamiento bíblico es una experiencia común tanto a ti como a mí. Porque es ahí donde nosotros empezamos a recibir, pero también empezamos a enseñar. En un momento recibimos y después empezamos a enseñar, a enseñar, a enseñar, y en algún momento fuimos reconocidos en este llamado. mm. Luchito, ese es el motivo por el cual tú y yo y muchas personas que han estado en estos ambientes, valoran el ministerio del maestro, ¿no? Y lo valoran porque han recibido ministración de ese ministerio. Y Luisito, eso es lo que ahora, digamos, queremos transmitir, ¿no? Queremos transmitir a lo largo de estas charlas. ¿Por qué es tan importante el ministerio del maestro? No solamente por decirles a las personas, escúchennos lo que enseñamos, sino porque queremos que las personas puedan identificar sus llamados, ¿no? Yo Mm. quiero poner algo sobre la mesa. El ministerio del maestro tiene que ver con facultades o talentos naturales. Esa es la pregunta que quiero poner sobre la mesa. De hecho, en nuestras iglesias, por el hecho de que haya una docente o un docente, ¿será que si un docente se convierte y porque es docente tiene que ser maestro en la iglesia? Y lo que yo estoy hablando tiene que ver con mi experiencia, así muy brevemente. Cuando yo me fui a Santa Cruz, me fui por motivos de trabajo.
Modestia aparte, me hice conocer en el campo de la informática, ¿no? En el campo del desarrollo de sistemas, programación, me hice conocer. Mm. Y se me abrieron puertas y me fui a vivir a Santa Cruz. En Santa Cruz yo tuve una experiencia muy interesante, porque así como me hice conocer como desarrollador, como programador, como informático, yo tuve una experiencia muy linda, que es la parte profesional, la experiencia profesional más grata que tengo. Empecé a enseñar, empecé a enseñar programación, ¿no? Había un instituto asociado a la empresa en la que trabajaba y empecé a enseñar programación. Y de repente empezaron a la gente a noticiarse y la gente a venir al instituto. Modestia aparte, me hice conocer como un buen instructor de programación. Y venían de otras partes, decían, está enseñando un profesor de programación y me hice conocer. En ese tiempo en el que yo vivía en Santa Cruz, yo siempre reconozco que como informático yo fui autodidacta, yo no tengo un título académico. Pero en ese tiempo en Santa Cruz se necesitaba tanto gente que enseñe informática, que enseñe programación, que enseñe diseño estructurado, análisis estructurado y demás que yo me hice conocer y hasta las universidades me enseñaban, me invitaban a enseñar, ¿no? Enseñé en un par de universidades, hasta en tres universidades en Santa Cruz, estas materias, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de hacerme conocer como informático, me hice conocer como docente. Ahora la pregunta es, cuando yo me convertí, cuando yo me convertí al Señor, tenía en mi mente, por el hecho de ser un docente, por el hecho de tener muchas satisfacciones en la docencia, tenía en mi mente ser un maestro de la palabra. Y la respuesta es no. Cuando yo me convertí, no tenía en mi mente la idea, tenía otra idea de mi ministerio y de mi llamado. Pero, Luchito, quiero poner esto sobre la mesa. ¿Y cuál es tu opinión sobre esto? Porque estamos hablando de llamado y estamos hablando de un llamado que el Señor le hace a una persona. Ahora, el hecho de que una persona sea docente o sea un profesor de colegio y demás, lo hace automáticamente maestro en la iglesia si es que estas personas se convierten. Luchito, estoy haciendo una pregunta que tal vez tiene algún sesgo, pero vemos esto comúnmente en la iglesia. ¿Qué nos puedes decir tú, Luchito, al respecto? Genial. Ahora, solo a razón de disclaimer para no vulnerar la sensibilidad de alguna persona, aclarar que cuando tú, Jaimito, te refieres a que fuiste capaz de dar docencia y te invitaron y lo hiciste, fue hace muchos años atrás, antes de que se normara que para poder dar cátedra tienes que tener tu diplomado, tienes que ser profesional y tienes que tener tu diplomado en educación superior, como es ahora, sí, ¿no? Y eso hay que aclararlo porque tenemos un ex vicepresidente en este país que daba cátedra y, bueno, le fallaba la multiplicación y la suma básica, ¿no? O sea, solo para aclarar el asunto. A ver, Ya. hay un dicho, ¿no? Que lo he escuchado en algún lado y me gusta mucho. Dice, o sea, la Biblia dice que muchos fueron llamados y pocos los escogidos. Es Dios el que llama y es el ser humano llamado, el hombre, la mujer de Dios, que acepta el llamado y eso lo hace escogido. O sea, no es que Dios hace un casting y de ese casting él mismo elige Exacto. unos pocos, porque no tendría sentido. Muchos llamados, pocos escogidos. Entonces ahí habla de que hay una interrelación entre la soberanía de Dios o la voluntad de Dios expresada al hombre y la obediencia del hombre, ¿no? Dios llamó a Abraham, pero Abraham obedeció, ¿no? Dios llamó a Jeremías, pero Jeremías obedeció. Dios llamó a Moisés y Moisés obedeció. Si no hubieran obedecido, Dios hubiera buscado otro. Punto. Ahora, en base a ese verso que dice unos fueron llamados y pocos escogidos, hay otro, pero no está en la escritura. Hay otro que yo lo he acuñado porque lo escuché de alguien y me gustó mucho y creo que encaja como anillo al dedo. Unos fueron llamados y otros solos fueron, Mm. ¿no? Te he escuchado decirlo alguna vez, sí. Sí, y no es muy amable,
pero hay que entenderlo así. Unos fueron llamados y otros solo fueron. Y respondiendo a lo tuyo, yo creo que, a ver, yo no concibo un pastor, alguien al frente de una iglesia cuya responsabilidad es ministrar la palabra en manera regular, casi semanalmente o por lo menos una vez o más, que tenga pánico escénico, por ejemplo. O Mm, sea, que le cueste, o que no tenga ciertas habilidades desarrolladas para preparar un mensaje, digamos, y hacerlo de manera coherente, en dependencia del Espíritu Santo, con cierto conocimiento de la palabra, bueno, cierto vasto conocimiento de la palabra, porque siempre es un desafío. No estamos para transmitir ignorancia en semillas, sino la verdadera palabra de Dios que liberta, que sana, que restaura, que desafía, que limpia, que edifica. Entonces, de la misma manera que no veo un pastor que no haya podido desarrollar ciertas habilidades naturales, no concibo que la habilidad natural en sí misma sea una condición sine qua non para que una persona automáticamente asuma que tiene cierto tipo de llamado. Hablando más específicamente del ministerio del maestro, es doctor o sea, es docente universitario, métale seguramente tiene que enseñar. Es lo mismo que decir que uno que cantaba mariachi en el mundo mm. tiene que dirigir la alabanza. O sea, si tiene llamado a dirigir en la iglesia, perfecto, pero no porque sea cantante de mariachi significa que va a tener que serlo automáticamente. Con todo el respeto de hermanos que cantan mariachi, por si Con todo acaso, respeto de conozco los varios. mariachis, claro, 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 claro. con todo respeto a los mariachis y los hermanos que cantan mariachi. De hecho, conozco queridos hermanos que lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces, no es, o sea, el llamado de Dios no descansa automáticamente sobre un asunto de cualificación natural. Porque si fuera el llamado solo el asunto de habilidad natural, pues sería otra profesión más, ¿no? Sería una ocupación humana más. Pero creo que el llamado tiene que ver también con una capacidad, un empoderamiento que viene a través de la unción del Espíritu Santo, una gracia que acompaña el llamado de Dios para que ese llamado sea de impacto, sea efectivo y edifique a la gente. Entonces, considero, Jaimito, que todo llamado tiene un aspecto natural, pero también tiene que Ah, tener un aspecto correcto. sobrenatural. Y no estoy entrando en misticismos raros, sino que es básicamente la gracia del Señor para desarrollar ese llamado. Y mira que tú y yo estoy seguro, bueno, de mí estoy segurísimo y de ti estoy seguro, no empezamos enseñando sabiendo tal vez que éramos llamados a ministerio del maestro, sino que hubo un don, una inquietud, algo que Dios comunicó en nosotros y que poco a poco fue desarrollándose. Y ya cuando uno mira atrás dice, caramba, qué lindo lo que has hecho Dios conmigo, con mi vida. No depende de mí, sino depende de tu propósito conforme a la gracia que tú has establecido. Y qué lindo es poder fluir en total confianza respecto del llamado que uno tiene de parte de Dios, porque es el Señor el que llama. Como dice una gran Correcto. amiga mía que tú la conoces, ella dice, cualquier queja en gerencia, decía, ¿no? O sea, si tienes observación sobre el llamado de alguien, quéjate a Dios, pues, porque hay Exacto. gente vive echando barro a uno, a otro, y no es la idea. Dios llama al que está dispuesto y al que le place a Él. Punto. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Ese Él Amén. mismo es Jesús. Es Jesús el que llama. Ahora, Jaimito, yo quisiera que puedas compartirme conmigo y compartir. Hemos ya tenido dos charlas que han sido más de testimonio, testimoniales de cómo conocimos al Señor, cómo empezamos a servir y todo lo demás. Pero me gustaría que pudieras compartir con nosotros cómo es que tú identificaste tu llamado a la enseñanza. ¿Cómo es que Dios trajo eso? Porque yo me acuerdo, nos conocimos en el ámbito, hermano, de un centro de entrenamiento bíblico, Ujú. ya enseñando, ya ejerciendo ministerio y Exacto. estando parte del cuerpo de estudiantes de un tercer año que se llamaba la Escuela de Ministros. Exacto. Pero tu nombre, ¿cómo era? Tu fama te precedía, hermano. Yo había escuchado de Jaime, Jaime.
Y algo que me traumaba, y lo dije en algún momento en una de nuestras charlas, es que yo he sido amigo de tu hermano, de Enrique, Claro. y yo no te conocía, pero cuando tú empezabas a hablar, hermano, dos gotas de agua, o sea, obviamente. Nuestras voces se confunden, claro, se Sí, son confunden. muy parecidas, aún la manera y todo. Y yo me traumaba porque yo cerraba mis ojos y yo lo escuchaba a tu hermano y decía, esto es demasiado para mí, esto es demasiado para mí. Y con eso no estoy estableciendo un punto de comparación con tu hermano, simplemente estoy hablando de la anécdota. Ujú, Pero básicamente, ¿cómo es que desarrollaste tú ese ministerio? ¿Cómo es que te diste cuenta que Dios te llamó a eso? Me gustaría hablar de esto y tal vez si en el momento vamos a hablar de lo mío también, pero para dar un cierto parámetro de cómo es que Dios obra en la diversidad de su multiforme gracia y voluntad expresada hacia las personas. ¿Cómo es que Dios llama a personas? ¿Cómo fue tu experiencia, Jaimito, en eso? ¿Por qué no eres profeta? ¿Por qué no eres apóstol? Sé que eres un maestro que pastorea. Tienes ujú. también llamado pastoral. Lo mismo que yo, estamos casi en lo mismo, hermano. O sea, no casi, estamos en lo mismo. Y es algo que no lo hemos puesto porque hayamos elegido nosotros en eso. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia en medio de todo eso? Y compártenos, hermano. Gracias, Luchito. Sí, porque justamente a eso dirigía mi intervención anterior, ¿no? Porque un poquito ya de eso hablaba. Yo decía, Mm, pucha, yo he sido bueno, he sido un informático muy competente desarrollando sistemas, pero uno de los aspectos profesionales que más satisfacciones me dio fue la docencia. Y entender que la docencia de la informática y demás me llenaba, digamos, me daba una satisfacción muy grande. Pero cuando conocí al Señor, yo no tenía la más mínima, no estaba inclinado a lo que es la enseñanza de la palabra. Más o menos para describir qué es lo que pasó cuando yo conocí al Señor y cuál era la idea de mi llamado, porque esto tenemos que aclarar, Luchito. Muchas veces los creyentes no tienen el momento en que se convierten, no tienen idea de cuál va a ser su llamado, ¿no? mm. De hecho, lo tenemos a uno de nuestros referentes, Kenneth Hagin, que por mucho tiempo se puso a pastorear, y después de años pastoreando le he dicho, pero yo no te llamaba a pastorear, ¿no? Y 12 años de mi vida, pastor. Claro, claro. O sea, y de repente él mismo dice, pero he estado pastoreando todo ese tiempo, yo no te llamaba a pastorear, ¿no? Y y estamos hablando de alguien que tenía el ministerio del maestro, estamos hablando de Kenneth Hagin. Aparte de ser Ya. maestro, era profeta y Ahora él reconocido. comenzó como evangelista. En realidad él comenzó como evangelista. Exacto, él Inicio, el comenzó inicio como era evangelista. evangelista. Y en mi caso fue algo similar, porque empecemos viendo dónde me convertí y en qué momento histórico. Me Dale. convertí en una iglesia que se llamaba el Movimiento de Revolución de Jesucristo. ¿Por qué me cautivó esa iglesia? Porque eran cristianos revolucionarios. Estaba en su mejor momento la Revolución Cubana, ¿no? Mm, Estaba mm, pasando su mm. mejor momento en términos ideológicos, por así decirlo, influencia en la juventud. Y yo comulgaba con todo eso, ¿no? Entonces, cuando me convertí, yo decía, lo más parecido a un agitador político, porque eso hacen los comunistas, ¿no? Me río, hermanos, porque mi hermano mayor, el único que tengo que amo tanto, se convirtió en ese movimiento también. Por eso me río. Claro, pues el Pepito, yo no te conocí a ti, te saludé un par de veces, te saludé un par de veces, pero no te conocía a ti. Al que lo conocíamos era al Pepe, pues a tu hermano, ¿no? Y claro, como por si acaso cuando predicaron el Evangelio fue una predicación del Evangelio muy apropiada, pero en un formato revolucionario, ¿no? Entonces, cuando yo me convertí, lo primero que yo empezaba a pensar, lo más parecido a un agitador político revolucionario, tiene que ser el evangelista, ¿no? Fíjate cómo hacía la asociación, ¿no? O sea, yo quiero ser un revolucionario, yo quiero arengar a las multitudes. Al final se trata de eso, ¿no? En la revolución, ¿no? En ese ambiente, en esa efervescencia revolucionaria de nuestros tiempos, pues, ¿no? Entonces yo decía, tengo que ser un evangelista, pero para ser un evangelista tengo que defender el cristianismo.
Y lo primero que yo me interesó, aparte de leer la Biblia, siempre leí la Biblia, que es algo que yo voy a puntualizar ahora, ¿no? Ujú. La Biblia como la palabra de Dios me interesó. Pero aparte de eso, yo me puse a leer muchos libros de apologética. Por si acaso, la apologética es la defensa del cristianismo, ¿no? O sea, Sí. la apologética tiene que ver con defender nuestra fe, ¿no? Y me Mm. empecé a leer cosas. ¿Por qué? Porque recién me había convertido, toda mi perspectiva era mental. Y yo decía, lo más parecido a un agitador político es un evangelista. Quiero ser un evangelista y quiero convencer a la gente con razonamientos. Esa Mi iglesia era principio. muy activa en eso, muy agresiva en el evangelismo, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y claro, al final, en esa iglesia, como alguna vez compartimos, desapareció la espiritualidad y todos terminamos mal. Yo terminé mal, me volví al mundo, etcétera, etcétera. Mm, mm, Pero a lo largo de ese tiempo en que yo, digamos, recibí salvación, yo vivía en Santa Cruz. Había algo, Luchito, que tenía mucha convicción yo, mucha convicción. Y eso es de lo que estamos hablando ahora. Señor, tú tienes un llamado para mí, me has llamado. No sabía a qué, pero había una convicción bien profunda. Tú me estás llamando. De hecho, Luchito, al poco tiempo que me convertí, yo ya empecé a tener esa convicción. Tengo un llamado, el Señor me está llamando. No sabía qué, como te digo, mi principal, digamos, enfoque era agarrar y ser un evangelista, ¿no? Arengar, lo que más se parecía a un revolucionario. mm, Pero en medio de toda esa idea que tenía del llamado, ¿qué es lo que pasó en Santa Cruz, en mis primeros años de convertido? ¿No? Una profunda convicción de un llamado que coincidió con el liderazgo, ¿no? Porque la Iglesia Revolución de Jesucristo tenía su base aquí en La Paz. Bueno, la Iglesia Madre estaba en Santiago de Chile, ¿no? mm, mm, Pero en Bolivia estaba aquí en La Paz. Mi hermano Enrique estaba acá, tu hermano estaba acá. Y yo estaba solo en Santa Cruz. Y como yo comulgaba completamente con este fervor revolucionario del cristianismo, entonces sucedió que yo asumí un liderazgo de una obra en Santa Cruz. Pero tal vez lo que hice en el contexto de esa iglesia no tiene mucha relevancia en términos de lo que se logró. Había algo, Luchito, una convicción de un llamado. Tú me has llamado. No sabía qué, no tenía muchos criterios todavía, ¿no? Pero no sabía qué. Pero tú me has llamado, yo tengo un llamado a ti, yo tengo que servirte a ti. Esa convicción del llamado me hizo, digamos, apegarme a la escritura. Ahora, yo quiero que conversemos algunas cosas dinámicamente, porque para hacerlo más dinámico, ¿no? mm, mm, Después que terminó mi participación en esa iglesia, que cambió de nombre, ya no éramos Revolución de Jesucristo, se convirtió en la iglesia teocrática, ¿no? De revolucionarios a teocráticos, ¿no? Pero llegó un momento en que la disolvimos todo el liderazgo, me incluyo, mi hermano también estaba en el liderazgo, la disolvimos porque nos dimos cuenta que se había desviado del camino. Y de ahí pasé muchos años de derrota, ¿no? claro. Cuando me reencontré con mi llamado, fue cuando yo ya me levanté de ese tiempo de derrota. Pero Luchito, yo quisiera pasarte la palabra, ¿no? Porque principalmente estoy puntualizando algo. Estoy diciendo, eh, el primer impacto que yo tenía, la primera percepción de lo que yo quería hacer, más que un llamado, lo que yo quería ser un evangelista, ¿no? Mm, Porque al final es lo que más se parece a un agitador político. Entonces yo quería ser un evangelista, pero el desear ser algo, el tener esta concepción mental de lo que quieres ser, te da el llamado contigo, Luchito. ¿Qué puedes, Yo, qué puedes acotar o qué puedes contarnos de tu experiencia? wow, mira, bueno, tomando tu ejemplo y tu vivencia como un estudio de caso, Claro. y respondiendo a tu pregunta, que no, no necesariamente.
no es, el llamado, no, no, el llamado de Dios no descansa sobre solo la voluntad del ser humano expresada en sí misma o el deseo de. Y la prueba de eso es tu propia experiencia, ¿no? Y la mía también, que la voy a compartir brevemente también. Y es el hecho de que, claro, o sea, hay un deseo, ¿no? Pero el deseo que pasó, o sea, yo cuando nací de nuevo, le pedí al Señor no ser un dominguero calientacientos, así es como se lo dije en la oración después del pecado, la oración del pecador, después de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Mi próxima oración fue esa, y Dios escuchó y se la tomó en serio, ¿no? Ahora, Mm. si Él me hubiera mostrado lo que iba a hacer treinta y tantos años después de nacer de nuevo, em, tal vez yo no hubiera firmado el contrato yo, digamos. Y no hay ningún contrato que firmar, hermanos, es solamente ilustrativo. A Claro. propósito, Jaimito, hoy día que estamos grabando, estoy cumpliendo 37 años en el Señor. Hoy día. Wow. Mira que me estoy Wow. acordando. El año Yo pasado hace pasó unos así. mesecitos cumplí 41, no estamos muy lejos. Sí, En el sí. Y Señor, ¿no? gloria a Dios Qué lindo acordarse de una fecha así, Luchito, qué lindo. sí, hoy día es Felicidades. mi cumpleaños de nuevo nacimiento. Gracias. Voy a mandar cuere cumpleañero a los hermanos para que... Es una broma. Ahora se han inventado los jóvenes eso, ¿no? Cuere cumpleañero, eso, para que manden Sí, pues, ayudas, sí. aportes. Bueno, no lo voy a hacer, por si acaso. Pero mm, cuando nací de nuevo, lo que quería era servir. No sabía nada de las cuestiones del Evangelio, del Señor, pero quería servir. O sea, Dios empezó a tratar conmigo de eso, de servir. Fui alcanzado para encontrar el propósito de mi vida, ¿no? Y a través de una serie de acontecimientos que no viene al caso entrar mucho en detalle, pero empecé a congregarme en la iglesia donde nací de nuevo y al poco tiempo ellos tenían una estructura de reuniones familiares en la semana. Mi mamá asistía a una reunión familiar los martes. Empecé a asistir a esa reunión familiar juntamente con mi mamá, eran reuniones organizadas por zonas, y a los 3 meses empecé a ser ayudante de la reunión familiar. En medio de todo eso, había una pareja que eran profetas norteamericanos, no estadounidenses, que tenían un instituto bíblico en La Paz. Y ellos tenían ellos promovían mucho la unidad entre las iglesias, no todas, obviamente, pero había ciertas iglesias de cierto tipo de corte doctrinal, o sea, maneras de concebir el evangelio de manera muy similar. Entonces ellos un día dieron un seminario sobre profetas y profecía. Y eso fue en otra iglesia. Y yo asistí, era un seminario de 2 días. Y Dios trató mi vida de una manera muy intensa. Eso fue meses después de yo haberme convertido, tal vez años. Tengo cierta confusión en la línea de tiempo, es hace tanto tiempo. Pero bueno, lo que pasa es que al terminar ese seminario de profetas y profecía, que fue maravilloso, ya en mi contexto, antes de nacer de nuevo, yo quería entender las cosas. Yo me había metido en arte marcial, en varias cosas, entonces yo siempre tenía ese deseo de entender, quería comprender, tener una comprensión clara de las cosas. Y al final de este seminario, Dios dio una palabra profética y el profeta dice, si esta palabra es para ti, lo que se ha dicho es para ti, necesito que levantes tu mano, tienes que confirmar que hay gente que ha recibido esa palabra y esa palabra es para personas específicas. Yo no sé del resto, Jaimito, pero yo sentía que esa palabra era para mí, levanté mi Claro. mano, me quebranté, lloré. Era un trozo de moco, perdón por la expresión, ahí botado en el lugar. O sea, la mujer que ungió a Jesús llorando y todo lo más era un aprendiz comparado a lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Vinieron, oraron por mí. No era nada de condenación ni nada, pero era una presencia de Dios muy fuerte, una convicción muy fuerte. Ahí fue que después de eso ese mismo día, en la noche, era sábado, me acuerdo, eso pasó hasta las 5:30 de la tarde. A las 7 había un concierto de Somos Uno en Jesús. Traían
traían ministros de alabanza cristianos y se promovía la unidad de la iglesia, conciertos. Y yo servía en la iglesia como ujier y me ponen en la puerta recibiendo a los hermanos en la calle, hermano. Y algunos ya me conocían, pues y yo qué caras tendría. Me decían, ¿qué le ha pasado, hermano? Porque estaba con mis ojos en compota, como se dice, o sea, hinchados. Y yo decía, el Señor, decía nada más. Al día siguiente, en la iglesia, estos profetas estaban visitando la iglesia porque visitaban algunas iglesias, ¿no? Ese domingo había dos turnos ya y en el intermedio entre ambos turnos, la esposa de este matrimonio ministerial me dice, mi esposa ha ido un rato al baño, tenemos una palabra para ti, hermano. Hay algo que Dios ha impresionado en nuestro corazón para decirte, esperaremos que venga, yo feliz. Llegó, volvió y me dijo, el Señor te va a usar para sembrar la palabra. El Señor tiene un llamado para tu vida, Él te va a usar para sembrar la palabra. Así es como lo dijeron. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, voy a ser evangelista, ¿no? Claro, o sea, Al, al poco tiempo estaba sirviendo como líder ya de reunión familiar. Entonces, y los líderes ahí tenían más una función de un micropastoreo, lo diremos así, de cuidado por las personas. Entonces yo andaba medio conflictuado, medio raro la cosa, pero guardé eso en mi corazón. Pero años después, hermano, descubrí que ese sembrar la palabra, en mi experiencia, no tenía que ver con un evangelismo, sino tenía que ver con enseñar la palabra. Y conforme fui caminando en las cuestiones del Señor, el llamado empezó a fluir eh, con mucha gracia y no pretendo ser autorreferencial. Al final, el que no está en desacuerdo sobre eso, tampoco voy a entrar a polemizar, porque no se trata de eso. Alguna vez me invitaban a alguna iglesia a predicar en Santa Cruz y me decían, ¿y usted qué es? Y yo decía, nunca quise decir qué era. Yo decía, bueno, a veces Dios me usa. Soy un hijo de Dios, decía, pero escuche la administración y después me dice. Alguna vez hice gala de esa osadía, ese atrevimiento, entre comillas, y al final me decían, usted es maestro, ¿no? Y me volvían a invitar a predicar y todo. Entonces, Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, ¿no? Antes he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que actúa poderosamente en mí. Cuando uno entiende desde el aspecto experiencial lo que decía Pablo, y uno dice, pucha, realmente toda la gloria a Dios, ¿no? Pero haya sido, ¿no? No solo es por profecía, por mayoría de votos o por algo, son cosas que Dios va desarrollando en uno, ¿no? y eso produjo una convicción. ¿A qué tiempo de convertido? Mira, como te digo, trazando la línea de tiempo tengo cierta confusión. Ha tenido que ser dentro del primer año que Exacto, pasé esta reciente. experiencia con ellos. Reciente a tu Con los conversión. profetas, sí. Pero Exacto. el darme cuenta de lo que era me llevó años, Exacto. porque hay un llamado y hay una separación. O sea, hay un tiempo de un llamado y un tiempo de una separación para entrar al llamado. Exactamente. En ese tiempo, lo que es el puente que hay entre el llamado y la separación se llama fidelidad. Es ser fiel en lo que Dios te manda hacer. Y ese es el otro problema, que en ciertas expresiones del cuerpo de Cristo, estamos hablando de ciertas iglesias, a veces hay una búsqueda enfermiza de descubrir el llamado personal para pensar que solo cuando uno descubre eso empieza realmente va a poder empezar a ejercer el llamado. Y hasta eso una persona a veces ni sirve, ni se llena de la palabra, y esas son otras cosas, son errores. O sea, el llamado, o sea, entender, llegar al punto de la separación para el ministerio en la vida de una persona, la separación no es otra cosa que el reconocimiento tácito del llamado, porque líderes y personas espirituales más crecidas que uno comienzan a percibir el llamado de esa persona y a reconocer. Exacto. Pero si no sirves,
No sirves, pues. O sea, si no empiezas. Yo era, hermano, menos que el mostrenco del mostrenco del mostrenco, del secretario, del sarna, del ujier, del ujier, del ujier. Así empezó en la iglesia. No empecé a predicar y esto y el otro. Yo empecé sirviendo. Y no me interesaba hacer otra cosa más que servir a Dios. Era la expresión de mi devoción a Dios. En medio de todo eso, Dios empezó a construir algo que tomó años. Y gloria a Dios por eso. ¿No? Pero tomó su tiempo, Jaimito. ¿Qué nos puedes Amén. decir de ti? ¿Cómo fue lo Bien, tuyo? me gusta cómo lo estamos planteando esto, porque estamos entrando en detalles de nuestro llamado, que estamos apuntando a contar, a charlar acerca de nuestro llamado y cómo es que algún rato nos dimos cuenta que teníamos un llamado al oficio del maestro, ¿no? Pero mira, en ambos casos, en mi caso, lo que yo conté de mi experiencia y lo que tú acabas de contarnos, primero está la conversión, obviamente el ser salvo, ¿no? Mm, Pero después, al poco tiempo que tú te conviertes, al poco tiempo que yo me convierto, empieza Dios a llamarnos. Porque yo lo veo así, Luchito. Yo no veo, yo pienso que Dios me ha llamado, no, yo veo que Dios nos llamó. mm, Dios te estaba llamando a través de estas personas que estaban dando una profecía de la cual tú tenías testimonio, ¿no? Porque nadie tiene que por qué escuchar profecías que si no tienes testimonio, ¿no? Entonces, mm, eso algún rato hemos hablado, ¿no? Pero, y eso empezó a producir una convicción. En mi caso, en Santa Cruz, esto vino asociado al liderazgo. ¿No? La convicción de mi llamado vino asociado al liderazgo. Yo era el líder en Santa Cruz. Entonces yo empecé a predicar. Mucho, tengo que explicar algo que para mí es importante. Desde que yo me convertí al Señor, le di importancia a la palabra, ¿no? Lo que es la Biblia, estudiamos en el mismo colegio, ¿no? Tú y yo, en el Instituto Americano. Oh, querido instituto, eres templo del Exactamente. saber. Aunque somos de promociones distintas, te llevo algunos años, no voy a decir cuántos, aunque puedo decirlo, ya. No nos conviene. Pero estudiamos en el mismo colegio. El Instituto Americano es el Colegio Evangélico Metodista, Instituto Mm, Americano. Entonces, en algún momento de tu vida estudiantil en el Instituto Americano te regalan Biblias, ¿no? En tu mm, estante siempre vas a tener Biblias porque estás estudiando en un instituto evangélico metodista, ¿no? mm, Yo me mm, acuerdo que cuando yo me convertí, de hecho, cuando yo viajé a Santa Cruz, cuando yo me fui a Santa Cruz, llevaba mi Biblia, siempre llevaba, no era convertido, pero la Biblia estaba como parte de mis libros. Pero el día que yo me convertí aquí en La Paz, viviendo en Santa Cruz. Lo primero que hice al llegar a la casa de mi mamá, donde tenía todavía mis libros, fue a buscar en mi estante alguna Biblia que yo tenía de colegio. Entonces, para mí, Luchito, esta es una de las cosas que más, digamos, le doy, digamos, la importancia de por qué, digamos, asumí un compromiso tan total y definitivo con la palabra. Desde un principio consideré que la Biblia era la que me iba a llevar a, a desarrollarme como cristiano. mm, Entonces, como yo era líder en Santa Cruz, yo tenía que predicar, conocía algo de la Biblia, no conocía mucho, y mucho de lo que predicaba era acomodar las cosas que yo escuchaba de mis líderes. En ese tiempo no había, lo que habían eran cassettes, tenía hartos cassettes de las predicaciones de mis líderes en Santiago, en La Paz. Entonces yo leía la Biblia y con lo que yo conocía de la Biblia, que no era mucho, predicaba el mensaje revolucionario o el mensaje teocrático más adelante, ¿no? mm, Pero esa posición de liderazgo me hizo dar cuenta de que a eso había sido llamado yo alguna vez, o sea, a predicar. Pues si yo estaba en liderazgo y tenía que predicar todos los domingos, tenía que predicar y la palabra de Dios era lo importante. Pero lo que en realidad le atribuyo el mayor, digamos, peso de mi convicción en todos los aspectos de mi vida cristiana, incluyendo mi llamado, es mi apego a la palabra desde un principio. Debo recordar que esa iglesia la disolvimos y cuando la disolvimos yo me volví al mundo y por muchos años
por muchos años fue un cristiano en derrota. ¿Qué era lo que me atormentaba? Era un cristiano que había vuelto al mundo, me drogaba, era alcohólico, tenía una vida disipada por muchos años. ¿Qué era lo que me atormentaba en mis momentos de soledad? Yo ya era creyente y cuando yo a veces oraba a Dios llorando por mi condición de derrota y demás, ¿qué era lo que más me atormentaba? Esa convicción del llamado que yo había experimentando siendo líder de una iglesia y pastoreando una iglesia en Santa Cruz como un pastor joven. Y digamos, ahí estaba asociado la convicción de mi llamado. Y lo que me atormentaba todos los años que estuve en derrota, que fueron varios, ¿no? Lo puedo contar por décadas, ¿no? Lo que me atormentaba era, tengo un llamado. Y estoy aquí perdido en la derrota, perdido en vicios, y tengo un llamado. O sea, todos los años de derrota, eso me atormentaba. Luchito, ahí yo veo que, aunque eran momentos difíciles para mí, ¿no? No reniego de nada de mi vida. Dios utilizó todas mis circunstancias para traerme al lugar al que estoy y me va a llevar al lugar al que Él quiere. No reniego de nada, pero eran tiempos tristes, tristes. Mm, Todos mis años de derrota siempre iba delante del Señor con como muchos cristianos van ahora, ¿no? Señor, soy un gusano, tú me has llamado y no puedo. O sea, no era capaz de entender cómo funciona la fe. Si vos dices soy un gusano, entonces estás hablando lo negativo, lo contrario a la fe. Pero por mm, muchos años. ¿Y cuál era mi dolor? Tengo un llamado, me has dado un llamado y estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Ahora, todos esos años, esto es algo que yo siempre, este aspecto testimonial de mi ministración, porque siempre entra como un aspecto testimonial de mi ministración, es importante. En todos los años de derrota, la Biblia no se apartó de mi vida. Esto es importante. Luchito, estamos hablando de nuestro llamado. Yo estoy Amén. hablando de nuestro llamado como maestros, tú y yo en el oficio del maestro. Yo y considero que una de las cosas más importantes que debe tener alguien que es llamado por Dios a enseñar la palabra, debe ser un hombre o una mujer de la palabra, que le dé importancia a la palabra. En todos mis años de derrota he debido leer la Biblia. No voy a hablar de números, pero he leído la Biblia varias veces. Mm, Había temporadas cuando estaba demasiado ido en mis vicios que me olvidaba de la Biblia y de todo, pero había algún momento en que volvía la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. mm, Luchito, creo que eso es fundamental para alguien que quiera desarrollar un llamado al oficio del maestro. Ser una persona que lea la Biblia, que la estudie, no como algo para la mente solamente, sino que lo haga dentro del contexto devocional, ¿no? De la mm, preparación ministerial. Porque también, Luchito, estamos tocando pausadamente muchas cosas. En algún momento tenemos que hablar de la unción, ¿no? Porque mm, si Dios llama, Dios capacita a las personas. Y con cómo los capacita, hay una unción para todo. Por ejemplo, cuando yo te oigo ministrar la palabra, reconozco una unción en ti, ¿no? Y esa unción es la que Dios te ha dado, que es lo que respalda su llamado, ¿no? mm, El punto es que, así como tenemos que hablar de la unción, tenemos que hablar de la palabra de Dios en la vida del creyente. Quiero pasarte la palabra porque estamos yendo un poquito poco a poco contando nuestras experiencias, pero llega un momento en que yo empiezo a levantarme de mi derrota. Siempre lo cuento, ¿no? Como yo leía la Biblia siempre, siempre leía la Biblia y tenía mis libros. Y yo decía, Señor, tengo un llamado y soy un gusano y estoy aquí perdiendo el tiempo y mi acercamiento a Dios no era un acercamiento en fe, sino un acercamiento en condenación que no logra nada, ¿no? mm, mm, Pero cuando empecé yo a tener la luz para levantarme de la derrota, cuando leí un libro del reverendo Kenyon, ¿no? E. W. Kenyon, Ezek William Kenyon, así es, ¿no? Su nombre. ujú, ujú, sí. Ese libro es una fotocopia que mi hermano Enrique me regaló, que se llama Curso Básico de la Biblia a la luz de nuestra redención, ¿no?
Y cuando yo empecé a leer ese libro, en ese libro empecé a encontrar aquellas cosas que yo hubiera necesitado cuando me convertí, que me enseñen esas cosas. Ahí es cuando yo ya empiezo a asociarme con el ministerio del maestro, ¿no? Y eso seguramente lo podemos comentar con más detalle luego. Quiero que tú nos digas algo. Pero quiero establecer esto. Las verdades que a mí me ayudaron a entender mi situación de derrota y cómo podía convertirla en victoria, la empecé a recibir de alguien que más adelante yo me di cuenta que era reconocido como un gran maestro de la Biblia, Ujú, ¿no? Genio, ¿no? Al poco tiempo, cuando yo ya me regresé a La Paz, yo ya me encontré por medio de mi hermano Enrique con Kenneth Hagin, ¿no? Con el mensaje de fe, ¿no? Y más adelante con el pastor Edson, que tú lo conoces, que mm, trabajé apoyándolo, que estaba asociado ya al mensaje de fe y a Kenneth Hagin, ¿no? mm. Entonces, ¿cómo es que yo llego un momento a asociarme con el ministerio del maestro? ¿No? Luego puedo dar detalles, pero logro asociarme con eso porque recibo de estos maestros las verdades que me ayudan a cambiar mi vida y a convertir esa derrota de tantos años en victoria. O sea, y ahí es ahí donde yo empiezo a darme cuenta. Esto yo hubiera necesitado, que alguien me enseñe esto. Si alguien me hubiera enseñado estas cosas, yo no hubiera perdido tanto tiempo en derrota. Y yo decía, esto es lo que yo quiero que la gente entienda. O sea, si alguien está en derrota conozco muchos cristianos en derrota, tienen que entender estas cosas. Y es ahí donde empecé yo a identificarme con el ministerio del maestro. Pero quiero pasar contigo para que tengamos ir y venir en nuestra charla, Luchito. ¿Qué puedes acotar o qué puedes comentar de lo que acabo de comentar? Genial. Bueno, Jaimito, estamos cerca a la hora. Todavía tenemos tiempo, pero yo quiero ir cerrando algunas cositas. Pero Ujú. me gusta, o sea, me gusta entender y para mí es algo que me causa mucho beneplácito el hecho de escuchar parte de tu testimonio respecto del llamado y todo lo demás, en el hecho de que Dios usó no solo, o sea, usó su palabra que siempre estaba presente, me dijiste, algunas veces tal vez de cierta manera intermitente Sí. en tu tiempo de alejamiento del Señor, pero siempre volvías a la palabra, pero Dios utilizó ciertos materiales, ciertas enseñanzas para abrir tu entendimiento, lo diremos así. Exacto. Porque mucho del cambio que se genera en nuestra vida, Jaimito, y me refiero a los hermanos en realidad también principalmente, es que tenemos que entender que es el entender las cosas lo que va a cambiar nuestra vida. Se llama el proceso de renovación del entendimiento, ser transformados Ujú. a través de la renovación del entendimiento. Y la renovación del entendimiento no es otra cosa que cambiar error por verdad de manera sistemática, constante y continua en base a lo que está escrito en la palabra y no solo a la apropiación intelectual, podemos decir así, de la palabra de Dios, sino una apropiación de entender la palabra como la voluntad de Dios expresada al hombre, que tiene poder para transformar nuestra vida. Ahora, ¿cuándo viene la verdadera transformación? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, porque todo pensamiento, toda acción es precedida de un pensamiento, cuadros de pensamiento, paradigmas de pensamiento que no están alineados a la escritura como tal, van a traer en derrota al cristiano, sin importar cuántos años tenga, sin importar cuánta gente o qué gente ungida haya orado por esa persona. No traigo a menos, no desprecio el hecho de imponer manos, de impartir bendición, de impartir cosas del Espíritu de Dios por imposición de manos. Todo está bien. Pero la renovación del entendimiento no viene por imposición de manos. Nadie te lo va a leer, nadie te lo va a Exactamente. estudiar, nadie te lo va a abrir la palabra. Tienes que ir por ti mismo a la palabra de Dios. Y es lo que ha pasado en mi vida también. O sea, Dios empezó a desarrollar en mí un hambre insaciable de su palabra, de la verdad de su palabra.
y de entenderla, no de conformarla a como yo pensaba que debía ser, Mm, sino de entenderla en contexto, de entenderla prestando atención a los detalles de la misma palabra, dándole el lugar preeminente en mi vida. Y en realidad, antes de ser maestro, yo me convertí en un buen alumno. Porque eso es lo que yo siempre digo. Un buen maestro de la palabra tiene que ser antes un buen alumno. exacto. Uno no puede dar lo que no tiene, hermanos. O sea, tú dices, Dios me está llamando al ministerio. ¿Crees que estar en el ministerio es gritar nomás, agarrando un micrófono y hablando cualquier tontera, apelando Mm, a un sentimiento emocional? ¿Y crees que porque más uno grita está más ungido y está más coherente y convincente? Por favor, abre la Biblia. amén. Y lo digo con todo respeto y con mucho amor, pero estoy cansado de ver tanto show en las iglesias, tanta tanto performance humano que trae atención Sí. de la gente sobre la persona y no trae la atención de la gente sobre Dios. Amén. Perdón, hermanos, pero me salió de la injundia, del fondo de mi ser. ¿Por qué? Porque Aleluya. confundimos sobrenaturalidad con espectacularidad. Mm, Confundimos unción con habilidad en escena, con dominio exacto. de la escena. Y no Ujú. tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Mm, mm, Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y yo bendigo tu vida, Jaimito, y yo no me avergüenzo de decir igual que fueron las enseñanzas del hermano Kenneth Hagin, las que abrieron una beta muy grande en mi entendimiento sobre temas que para mí son fundamentales en la exacto. escritura. Ahora, seré honesto, no me he quedado solo leyendo al hermano Hagin. Uno Ujú. aprende la palabra, uno utiliza medios de gracia, utiliza herramientas que van. Y uno desarrolla su propia, no diremos su propia doctrina, pero su propio entendimiento acerca de aspectos doctrinales, utilizando las herramientas correctas, pero en realidad son herramientas, eso es lo que son para entender el libro de Dios, que es lo que tiene que tener preeminencia en nuestra vida. Porque yo me he tomado también, me he topado, quiero decir, Jaimito, con mucha gente que te cita libros, que tiene libros y todo, pero no van por sí mismos a la palabra de Dios al final. Exacto. Entonces, no son una voz, vienen a ser un eco de alguien que dijo algo. Pero si no lo vives, o sea, hay un aspecto de revelacional, de iluminación. Algún momento en la anterior charla aclaraste el asunto de cómo es que la palabra trae luz, ilumina nuestro ser, Exacto. ilumina nuestro Exacto. entendimiento. Y creo que eso viene solo de exponerse por uno mismo a la misma palabra de Dios, a la palabra de Amén. Dios en sí misma. Entonces había épocas que yo leía libros mucho, pero había épocas donde yo me rehusaba a leer libros y solo quería la palabra. Y eso me ayudó mucho también porque al final, hermano, yo no sé qué he aprendido de un... Llega un punto que por repetición y masticar lo mismo, rumiar la misma palabra, ya no sé si aprendí ciertas cosas de alguien. Hay cosas que sí, pero hay cosas que llega un punto donde ya me perdí en el tiempo si lo aprendí de alguien o fue Dios que me lo reveló de manera directa o en mi tiempo de estudio, ya no lo sé. Y no es algo que me quite el sueño. Porque yo tengo la postura, Jaimito, de que cada uno tiene, Dios tiene para cada uno una porción de su torta de revelación, de iluminación de la palabra, en virtud del llamado, de la caminata personal que tenemos con Dios. Y no hablaremos solo de un llamado a un don ministerial, a un ministerio de gobierno, uno de los 5 dones ministeriales de Efesios 4:11. Hablaremos en la vida del cristiano común y silvestre. Dios quiere que entendamos su palabra. Él nos ha dado su espíritu para que su espíritu nos guíe a la verdad de su palabra. Y Dios tiene un mensaje, un entendimiento, una revelación, una iluminación, lo que quieras para cada uno de sus hijos. Lo importante Aleluya. es descubrir cómo empezamos a fluir en lo de Dios. Y yo doy gracias al Aleluya. Señor que es que, mano, no puedo ver otra más que Dios interviniendo sobrenaturalmente, porque ha traído a mi vida ciertas fuentes, ciertos autores, ciertos hermanos que son muy equilibrados en la escritura, muy equilibrados.
y que se han convertido parte de mis referentes, como tú siempre lo dices, ¿no? Tenemos referentes en cuanto a la enseñanza, referentes de doctrina, que Ujú. son referentes, o sea, Dios usa enseñanza de varias personas y Exacto, obviamente entendemos que, que el ministerio de enseñanza de estas personas no tiene la misma preeminencia ni el mismo peso que lo que dice la misma Biblia en sí misma, pero que son herramientas que nos ayudan a entender mejor. Entonces, hay muchas cosas que ignoro todavía de la escritura, hay muchísimas, pero algo te digo, Jaimito, y no quiero sonar vanidoso con esto. Yo no enseño de lo que no sé, yo enseño de exacto, lo que sé, de lo que puedo exacto, validar por la escritura. Y someto exacto. todo lo que enseño al escrutinio de los propios creyentes que tienen acceso a escucharme, a ir por sí mismos a la escritura y comprobar que lo que digo es verdad. Yo no me predico a mí mismo, yo quiero predicar a Cristo, a este crucificado y también resucitado. Y eso es lo que trae firmeza en mis posturas. Y como no me gusta el debate, si hay alguien que no quiere creer lo que enseño o tiene otro punto de vista, bueno, conforme a tu fe se ha hecho. Tranquilo, hermano. No estoy aquí para tener la razón. Yo estoy aquí para edificar al cuerpo de Cristo, para animar a los creyentes, para despertar hambre y sed de la palabra de Dios y que la gente sea desafiada a abrir su entendimiento y su corazón a la palabra de Dios. No es otra cosa. No es otra cosa. Entonces, no me comparo con nadie, no necesito y más bien aprendo y eso le he dicho a Dios hace ya bastante tiempo, ayúdame a recibir de otros de las vertientes de llamado de otras personas, Señor, que puedan edificarme a mí mismo. Por eso yo honro tu vida, Jaime. Gracias, ¿Cuántas veces has estado igualmente. predicando y a las veces que te he invitado en la iglesia a predicar? Pucha, yo no sé si toda la gente en mi iglesia recibe lo que yo recibo cuando tú ministras. Tampoco me preocupa mucho, pero yo, bueno, no me preocupa no porque no me interese que reciban, no quiero sonar rudo, sino el hecho de que yo sé que están recibiendo. Pero el punto es que Dios te usa para activar, Dios ha usado muchas veces tu don para activar algo en mí, en virtud del don que Amén. yo tengo. Y creo que esa es la interacción de llamado y unción y dones en el cuerpo de Cristo. Es sobrenatural, es una bendición. Y bueno, ya cerrando mi participación, Jaimito, antes de darte a ti la palabra, eh, creo que recién seguimos rasguñando el iceberg, la punta del iceberg en todo esto Exacto. Hay harto para todavía. bendición y edificación de los hermanos. Así que seguiremos hablando de esto la próxima. Te sugiero, sigamos en esto. Pero básicamente es meterse con Dios. O sea, la clave en medio de todo esto, hermano, es tu comunión con Dios, con el Espíritu Santo orando y con su palabra. Porque hay otra cosa, ¿no? Hay mucha oración, toneladas de oración en la iglesia, pero poca lectura bíblica. Poca Exacto. enseñanza bíblica, poco estudio de la palabra. Mucha Y ahí es oración donde y son las ayuno cosas. y poca palabra. Sí, y si supiéramos más y entendiéramos más de la palabra, tal vez no tendríamos que ayunar tanto. No digo que no haya que ayunar, pero estoy Claro. hablando de enfoque y de oración en resultados, con resultados en la escritura. Así que, Jaimito, yo bendigo tu vida, hermano. Siempre que nos sentamos a hablar de la palabra, hay algo bueno que edifica. Y vuelvo a decir, o sea, no me interesa sonar o no sonar autorreferencial. En mi corazón no está el asunto de ponerme ahí como un ejemplo de algo, de alguien. No, no me interesa. Y yo sé que tampoco está eso en tu corazón, pero estamos también para reconocer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Yo tengo que ser el primero y ese es mi consejo a los jóvenes ministros que están queriendo o empezando a servir, y aún a los que están muchos años. El primero que tiene que creer en el llamado que tiene Dios es uno mismo, porque si no, no va a poder actuar, no va a poder ejercerlo. Ese asunto de, oh, si puedes usar basura, si puedes usar a un gusano, usa este gusano. Si usaste a un asno para hablar al profeta, úsame a mí, Dios. O sea, ya está en la broma, hermanos, pero en realidad somos mucho más que eso. Mucho más. Dios nos ha llamado.
para ser partícipes en la edificación y la maduración de los santos. Qué privilegio más grande. O sea, el llamado, hermano, es un llamado glorioso que no descansa sobre nuestro mérito. Entonces, como quien dice, dignifiquemos ese llamado. Seamos gente de la palabra, tengamos cuidado siempre de nosotros y de la doctrina, como recomendaba Pablo a Timoteo, y no busquemos impresionar a la gente con medias verdades, con cuentos de viejas, como dice alguna Ujú, traducción, sino con cosas concretas de la palabra de Dios, entendiéndola, dividiendo bien la palabra, interpretándola en contexto, pero sobre todo buscando siempre glorificar a Dios y acercar a las personas a comunión con Dios, abriendo el entendimiento de las personas. Jaimito, bendigo tu vida, hermano. Seguiremos igualmente, hablando sí, sobre esto. Creo que esto es algo lindo porque tanto tú como yo coincidimos en que muy posiblemente el llamado menos entendido de los 5 dones ministeriales es el del maestro. sí, Y es el, creo yo, por el tiempo, la característica del tiempo que vivimos, es uno de los más necesarios. La iglesia está exacto. sufriendo de una apostolitis, profetitis aguda, Mm, donde a veces mm, para muchos es suficiente decir, así dijo el Señor, y se sí, cuelan cosas. mm, A veces mm, son mensajes inspirados por Dios, a veces son mensajes inspirados por Dios más ciertas adiciones del que está dando el mm. mensaje, a veces son cosas extrabíblicas, a veces son cosas antibíblicas y la gente es llevada en un espíritu de error que puede derivar en herejía simplemente porque no leen sus Biblias, no estudian sus Biblias. He dicho, Gracias, Selah. Luchito. Estamos ya para cerrar, ¿sí? Voy a permitirme hacer una oración final, pero puntualizar algunas cositas, ¿no? Estamos hablando un poquito de nuestra experiencia en el llamado, porque estamos estableciendo que el ministerio del maestro es muy necesario, está muy mal entendido, lo acabas de decir. Pero estamos estableciendo algunas pautas para cualquiera que vaya a ejercer en el ministerio del maestro. En primer lugar, tiene que basarse en un llamado divino, ¿no? Amén. No en la necesidad, es que alguien tiene que enseñar, voy a ser maestro. No, Dios tiene que llamarte, ¿no? Y estamos hablando sobre eso. Y estamos hablando un poquito de cómo no hemos terminado todavía de hablar de cómo es al final que el Señor confirma en ti y en mí, en qué momento y cómo confirma Dios ese llamado a la enseñanza de la palabra. Es verdad que tú y yo hemos sido llamados también a pastorear, pero antes de pastorear, Dios confirmó su llamado en nosotros como maestros de la palabra. Pero Amén. lo que yo establecí hace un momento es algo bien importante. ¿Por qué, digamos, considero que el llamado al maestro, el don de la enseñanza, es tan importante en la iglesia? Y cómo yo me identifiqué en algún momento es porque recibí de reputados maestros de la Biblia las verdades, las recibí, no me la han contado. Estoy, No te estoy la han citando, charlado. claro, no me la han charlado. Estoy hablando de Kenyon, estoy hablando de Kenneth Hagin. Alguien que me ayudó mucho a definir mi llamado, a definir el llamado que Dios tenía para mí, fue este ministro que tú conoces, Keith Moore, que yo lo reconozco como un gran maestro de la Biblia y discípulo también de Kenneth Hagin, ¿no? Mm. Pero Luchito, hay algo que también nos va a convenir hablar, ¿no? Porque yo estaba diciendo que el entender la Biblia a la luz de nuestra redención, estos temas tan transversales, estos temas tan importantes, que, digamos, el mensaje de fe los maneja, los centros bíblicos, los institutos bíblicos del mensaje de fe, manejan ciertos temas transversales que le dan sentido a la palabra y le dan sentido a la palabra en la vida del creyente. Entonces, hay Amén. harto todavía por hablar, Luchito, ¿no? Amén. De alguna manera podemos tocar los temas más importantes, esos temas transversales, por ejemplo, la redención, ¿no? ¿Qué cosas más hemos aprendido? Estos temas importantes. Para mí, por ejemplo, el tema pacto de sangre fue un tema muy importante en la definición de lo que es mi devoción y mi llamado.
pero seguramente eso podemos entrar en detalle en nuestro próximo programa. ¿Sí? Amén. Entonces, le daremos gracias al Señor, cerraremos este programa. Hay mucho por hablar, estamos agradecidos a todos los hermanos y hermanas que escuchan nuestro contenido. Estamos queriendo a través de estas charlas poder edificar tu vida, pero le queremos pedir al Señor que haga algo en tu vida, que haga algo en nosotros también. Y vamos a pedirle al Padre, vamos a ir a su presencia juntos y decirle, Padre Celestial, estamos agradecidos por este tiempo que hemos tenido con Luis. Estas charlas donde estamos hablando de un poquito de nuestra experiencia en el ministerio. Estamos tocando el tema del ministerio del maestro como un ministerio tan importante, tan relevante para la iglesia de todos los tiempos, pero tan Amén. necesario, pero tan mal entendido y tan ausente en la iglesia de nuestro tiempo y en nuestro medio. Amén. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que estas conversaciones, estas reflexiones, estos testimonios de nuestras propias experiencias puedan llegar a la persona que lo necesita, al creyente que necesita escuchar estas cosas, a los creyentes que necesitan o que están interesados en definir el llamado que Dios tiene para ellos. A los ministros, a los que están actualmente ministrando en la iglesia de Jesucristo, para que puedan tener este recaudo fundamental, buscar el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿A qué Ujú. me has llamado, Señor? ¿Cuál es el lugar que tú tienes para mí en el cuerpo de Cristo? Señor amado, no buscar que estas charlas sirvan para alejar del ministro cristiano las pretensiones de figuración, las pretensiones intelectuales, las pretensiones que van más allá de un llamado y que solamente tienen que ver con nuestros deseos o con lo que queremos nosotros hacer. Padre Celestial, que con nuestras charlas nosotros inspiremos a todos los creyentes que nos escuchan y a los ministros que nos escuchan a tener cuidado con lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Sí, Señor. Señor, nuestra vida tiene que responder a un propósito. Y el llamado que tú haces tiene que ver con un propósito. Y ese es el propósito que debe estar por encima de cualquier intento de figurar, de cualquier intento de protagonismo que lo vemos tan regularmente en la iglesia. Pero también, Padre, que podamos con nuestras charlas comunicar y transmitir a nuestros hermanos la necesidad de exponerse a verdaderos ministerios de la enseñanza. El creyente que se expone a maestros ungidos es un creyente que va a poder desarrollar una relación más productiva con Dios y su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Gloria a Dios, Jaimito. Queridos hermanos, ha sido una alegría, como siempre, haber compartido esta charla de Café con Biblia con ustedes. Una vez más, coloquen like, suscríbanse en los canales, compartan con otros, comenten, ayúdanos a crecer en las redes sociales. Gracias por su paciencia. Así que será hasta la próxima charla de Café con Biblia. Jaimito, que el Señor te bendiga, que tengas un buen resto de semana y estaremos viéndonos en la próxima charla. Bendiciones. Un saludo a toda nuestra audiencia, Luchito, igual que tengas un buen resto de semana y seguramente estaremos reunidos en 7 días. Dios bendiga, Amén. los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Chao, chao.